Hola, muy buenas. Aunque no es nuevo, existe desde hace tiempo el debate en España sobre si el sistema de pensiones es sostenible. Se preguntan algunos cómo pagaremos las pensiones de dentro de 5 o 10 años. Y bueno, pues como toda esta polémica siempre está ahí y hay diferentes ideas y diferentes teorías sobre cómo solucionar esto, hemos querido dedicar 2 jueves, o vamos a dedicar 2 jueves seguidos precisamente a analizar esta cuestión. Así que hoy en Simple Política, los diferentes tipos de sistema de pensiones. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como os decía en la introducción, queremos dedicar 2 episodios a esta cuestión de las pensiones. En primer lugar, en este que estáis escuchando ahora, hablaremos de la parte más teórica. Conoceremos los diferentes sistemas de pensiones, es decir, cómo España y otros países deciden que se pagan las pensiones de aquellas personas que se jubilan. Es decir, compararemos sistemas de cómo pagar a las personas que se jubilan su pensión. En un segundo episodio, la semana que viene, hablaremos de la realidad, de cómo está la famosa hucha de las pensiones en España y que plantean desde el propio gobierno para garantizar que en unos años estas pensiones se puedan pagar. Antes de nada, como siempre, pediros que os suscribáis a Simple Política, que os suscribáis, que nos deis like, que bueno, todo lo que ya sabéis, pero que además os hagáis mecenas en patreon.com/simplepolítica. Si os hacéis mecenas, pues ya sabéis, contenido en exclusiva cada sábado para vosotros, el adelanto de episodios y muchísimo más. Antes de ponernos a hablar de los sistemas de pensiones, deberíamos subrayar que en este episodio estamos hablando todo el rato, vamos a hablar todo el rato de tipos de pensiones públicas. Esto es importante porque es cierto que en infinidad de países, incluido España, existe la posibilidad de tener un plan de pensiones privado. Esto no es raro. Es una entidad privada en este caso, normalmente un banco, el que gestionaría un sistema de pensiones en el que normalmente lo que haces es poner una cantidad al mes, ¿no? Como si fuese una cotización, para que al jubilarte el banco pueda proporcionarte una pensión a final de cada mes. Dependiendo de la cantidad que te puedas permitir poner cada mes, esa pensión futura será un complemento a la pública o será algo con cara y ojos, bastante decente y, bueno, pues con bastante buen resultado y con bastante buena pinta. Además, también va a depender de no solo de la cantidad, sino también de cuándo empieces a poner en ese sistema privado. Recuerdo yo mismo que cuando no tenía ni 30 años en el banco ya me decían que no sería nada extraño si empezaba ya con un plan de pensiones privado. Ya os digo yo que en aquel momento lo veía yo como algo muy lejano, como si me quisiesen vender una moto, que seguramente era eso. Pero bueno, que sepáis eso, que claro, si empiezas, yo qué sé, con 20 años, por decirlo así, pues claro, evidentemente tendrás más dinero acumulado cuando te jubiles. Pero bueno, volvamos a lo que nos trae hoy. El sistema de pensiones público, ¿no? El Estado recauda de diferentes maneras, ¿vale? Que es lo que veremos a continuación, lo puede hacer de diferentes maneras. Y al final el Estado reparte ese dinero que ha recaudado en forma de pensión para cuando te jubilas, aunque también están las pensiones no contributivas y tal. Pero bueno, lo que decimos, sistema público, el Estado recauda, el Estado reparte. Vayamos al lío. Si cogemos los principales sistemas de pensión públicos de las democracias occidentales, encontramos sobre todo 3 tipos. Hablaremos más cosas, pero 3 tipos sobre todo. Uno que se llama de reparto, otro que se llama de cuentas nocionales y otro de capitalización. Así que vamos uno por uno para acabar de verlos todos. Empezamos por el sistema de reparto, que por cierto es el que tenemos en España. Súper resumido, consiste en que los trabajadores de hoy le pagan con sus cotizaciones a la Seguridad Social la pensión a los jubilados de hoy también. Es decir, tú estás trabajando ahora mismo, a final de mes cobras tu nómina, de esa nómina, yo qué sé, te quitan 300 euros para la Seguridad Social, me lo invento. Dicha Seguridad Social coge esos 300 euros y los usa para pagarle ese mismo día la pensión a un jubilado o jubilada. Vale. Es decir, la cotización o los ingresos de la Seguridad Social se usan en ese mismo momento para las pensiones que se pagan en ese mismo momento. Si yo dentro de 30 o 40 años me jubilo con este sistema de pensiones que acabamos de describir, significaría que mi pensión me la pagarán aquellos que en ese momento estén en edad de trabajar. O sea, mi hijo y hasta puede que mi nieto, ¿no? Claro, la cuestión es saber
¿Cuánta gente estará trabajando en ese momento, no? Ese es el sistema, como os decía, que tenemos en España y en la mayoría de países del sur de Europa. La principal característica es que depende en gran medida del nivel de empleo. Cuanta más gente trabaje, más cotizaciones hay a la seguridad social y, por lo tanto, más facilidad para pagar las pensiones. Incluso, si sobra dinero, si hay superávit en este sentido, se puede meter en lo que llamaríamos la hucha de las pensiones, que, por cierto, en España en 2011 estaba a tope y ahora digamos que está bajo mínimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez hay menos trabajadores por cada jubilado en España. La población se envejece, lo que quiere decir que si no empezamos a tener muchos hijos o surge cualquier otra cuestión relevante, ¿quién, por ejemplo, me pagará a mí la pensión dentro de 40 años? Ahí es donde está el problema. Un problema que, como os decía antes, comentaremos en profundidad la semana que viene en otro episodio, ¿vale? Trataremos este problema, pero no lo haremos hoy, lo haremos la semana que viene. Hoy solo queremos ponerle cara y ojos al problema y ver cómo se gestiona el sistema de pensiones aquí en España, pero también en otros países. Por eso nos vamos a ir ya al siguiente sistema que os había presentado, el llamado sistema de pensiones de cuentas nocionales. Puede que se nos haga algo extraño este nombre, pero no va a ser complicado de entender en absoluto. Si antes comentaba que las pensiones se pagan al momento, es decir, se le quita el dinero al trabajador en cotizaciones para dárselo directamente ahora mismo al jubilado, en este caso, en el sistema de pensiones de cuentas nocionales, cada trabajador tiene, pues eso, una cuenta, ¿no? Donde se le van apuntando todas las aportaciones que hace durante su vida laboral. Es algo así como un plan de pensiones, pero público. Vas cotizando cada mes, el Estado te está guardando, entre comillas, ese dinero durante tu vida laboral, llega tu jubilación y se te calcula lo que te corresponde en función de lo que has ido aportando toda la vida. Así de sencillo. Es un sistema que se ha apuntado como posible reforma en países donde la población envejece, porque como decía antes, lo que ocurre en muchos países europeos es que la población está envejeciendo, no se sabe cómo pagar las pensiones a 30 años, bueno, a 10, pues imagínate a 30, y este sistema de la cuenta pues se apunta como uno de las posibles soluciones. ¿Por qué? Porque con este sistema yo sé que mi pensión de dentro de 40 años no depende del envejecimiento, de si hay gente trabajando, de si no, si las cosas van bien o no. De lo que depende, simplificando mucho, es de todo lo que yo haya trabajado durante esos 40 años, porque yo me he estado pagando mi propia pensión. El principal problema de este sistema es que no tengo tampoco garantizada una pensión mínima. Claro. Es decir, si depende todo de mí, si yo he contribuido poco, si ha habido años en que no he trabajado, graves crisis, lo que sea, claro, la pensión solo depende de mí, por lo tanto, podría incluso quedarme lejos de, pues no sé, de un nivel de vida mínimo cuando me esté jubilando, y ya estaré jubilado, ya estaré en edad de jubilar, ¿no? Entonces, también tiene ciertos riesgos este sistema. Pasamos al último sistema de pensiones principal que íbamos a mencionar, que es el sistema de capitalización. Este sistema se suele relacionar con el ámbito privado porque es muy parecido al sistema anterior, solo que también buscamos rentabilidad. Es decir, casi como si fuese ahora, no sé, si el sistema de pensiones pues del banco, ¿no? Este que decíamos, ¿no? Es decir, este en el que vas metiendo un dinero, pues si el banco busca inversiones para que te dé un cierto interés, ganar aún más de cara a la jubilación, bueno, pues eso ocurre más o menos en este caso. Se te acumula lo que contribuyes en tu vida laboral con tu nombre y apellido, es decir, una cuenta, bien, como antes, perfecto. Sigue siendo un sistema como el anterior, donde todo depende de ti. Tú mismo te estás pagando la pensión que tendrás en el futuro. Eso sí, aquí añadimos buscar intereses, rentabilidad. Normalmente esto es propio de países anglosajones, está relacionado, como decimos, con el sistema de pensiones privado y podrías tener problemas, por ejemplo, si la inflación se descontrola al llegar a tu jubilación o durante tu vida laboral. ¿Por qué? Porque has buscado unos intereses, te han buscado unos intereses y la inflación pues estaba más alta. Pues chico, estás perdiendo poder adquisitivo. Por el camino os he dicho antes, estos son los tres sistemas tal. Que me he dejado alguna cosa que alguno puede tener en mente. Me he dejado, por ejemplo, un sistema del que quizá hayáis oído hablar y que se relaciona especialmente con el sistema de cuentas. Bueno, se puede relacionar con prácticamente cualquiera, ¿eh? Hablo de la mochila austríaca, un sistema implementado desde 2003 en Austria. Esa mochila se llena no con tus contribuciones, sino con las contribuciones que hace la empresa. Ya sabéis que en la nómina además lo veréis, ¿no? Que hay una parte de contribución a la seguridad social que lo pone la empresa, otra que va como de tu parte. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta mochila? Pues que básicamente la mochila
imaginaria obviamente, se va llenando con las contribuciones que haría la empresa a la seguridad social. En vez de la seguridad social, pum, se meten en esta mochila. Cuando esa empresa te despide, cuando tú te vas, no tienes un finiquito, no tienes una indemnización, sino que tú eliges, te dan a elegir si coges el dinero de esa mochila y lo cobras en efectivo a modo de indemnización, o lo guardas como complemento para tu futura pensión. Tienes como un poquito más de flexibilidad y puedes hasta incluso elegir, por decirlo así. Y por ultimísimo, un último sistema que es bastante menos usado, pero claro, no vamos a dejar el episodio y no comentarlo, ¿no? Que es el que llaman sistema de pensiones de autoinscripción. Es un sistema que en algunas empresas, o en algunos países dentro de algunas empresas se implementa. Básicamente es la empresa la que contribuye a la jubilación del trabajador. Se llama de autoinscripción porque la inscripción es obligatoria, pero el trabajador puede dejarla en cualquier momento, ¿no? Puede dejar de contribuir voluntariamente en cualquier momento, pero vamos. Como resumen, reparto, cuentas nocionales, capitalización y este último sistema de autoinscripción, pero sobre todo el de reparto, que es el que tenemos ahora en España, cuentas nocionales, capitalización. Quedémonos también con el concepto de la mochila austríaca, estos sistemas de pensiones más usados. Sin duda, lo más interesante, como decía, viene sobre todo la semana que viene, porque será cuando vendremos con la situación concreta en España y las propuestas para la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Am I stuck in this dream forevermore? De momento lo dejamos aquí con esta teoría sobre el sistema de pensiones, más la semana que viene, pero ya sabéis, podéis irnos dejando vuestros comentarios sobre aquello que queráis saber, por ejemplo, sobre el sistema de pensiones en España que queráis que comentemos precisamente, como decimos, la semana que viene. Yo me despido ya, por supuesto, siempre pidiéndoos y agradeciéndoos esos comentarios, esos likes, la gente que lo comparte en redes sociales, la gente que nos etiquetáis, sobre todo en Twitter, @simple_política, y por supuesto, muchísimas gracias, como siempre, a los mecenas que os animamos a cualquiera a ser miembro de Simple Política, apoyar este proyecto en patreon.com/simplepolítica. Nada más por mi parte, nos escuchamos en el siguiente episodio, un saludo y sed felices.